Seguimos hablando, obviamente, de la muerte del exgobernador Miguel Lischip. En este caso lo vamos a hacer con Roberto Labaña, el exministro de Economía, ex candidato a presidente de la Nación, con quien forjó una alianza, con varios encuentros, con muchísimas cuestiones en común, según los dos lo habían declarado en su momento, y quien seguía en mucho contacto y sobre todo en un contacto pensado para la construcción política junto con Miguel Lischip. Roberto, gracias por atendernos. Sergio, Juan, y los saludamos desde ATP. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es más o menos como yo estaba diciendo, ustedes seguían en un contacto permanente, pensando en nuevas construcciones, en avanzar en construcción política juntos. Sí, efectivamente, la última reunión la tuvimos, hoy miraba la agenda, el 11 de marzo en mi oficina con él, y después se agregaron algunas otras personas, un grupo pequeño, donde lo que hicimos era justamente ratificar de consenso federal, que ustedes saben se identifica sobre todo por el hecho de intentar crear puentes, de disminuir el grado de división que existe en la sociedad argentina. Eso lo hicimos en 2019, obviamente sabíamos que era muy difícil ir frentes que todavía siguen dominando, pero había que hacerlo, había que mostrar que hay formas alternativas de hacer política, y en esto Miguel fue absolutamente central, una pieza sin la cual hubiera sido muy difícil hacer lo que se hizo en aquel momento, y que dio el fruto que podía dar, que es un grupo parlamentario chico, pero que ha actuado con mucha fuerza, haciendo muchas cosas, algunas económicas, por ejemplo, la segmentación de las retenciones en favor de las empresas pymes salió de ese grupo, tema que a Santa Fe le importa y le importa de una manera central. Varias cosas en materia institucional. En este mismo momento estamos promoviendo lo que ya existe, por ejemplo, en Santa Fe y en Córdoba, que es la boleta única papel, como un medio de evitar mecanismos que le podemos poner los nombres que se quiera, pero que en definitiva es fraude. Y en todo esto Miguel fue absolutamente central. Miguel fue un muy querido amigo, con el cual trabajamos siempre sin un sí y un no. Consenso federal. Probablemente, si una palabra lo definía a Miguel Lischip, tenía que ver con eso, con consenso. Era un eterno buscador de los consensos y del diálogo. Inclusive como gobernador lo hemos visto mucho en la provincia de Santa Fe, con situaciones complicadas que le han tocado atravesar durante su gestión, pero consenso era una de las palabras probablemente que lo definían, ¿no? ¿Coincide en esto? Sí, absolutamente. Fue así durante su gobernación, y siguió siendo así cuando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados e intentó por diversos caminos evitar una situación más conflictiva. Sí, claramente, era definitivamente un hombre de consensos. Y usted sabe que parece no haber muchos en la política argentina. Esto lo distinguía claramente. Roberto, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre. ¿Qué recuerda del primer encuentro que hayan tenido? ¿Cómo es que registró por primera vez el nombre de Miguel Lischip? ¿Por qué lo hizo? No, mire, yo lo conocía obviamente de funciones anteriores. Si yo recuerdo bien, en la época en que me tocó estar en el ministerio, él estaba en la intendencia. Si por una cosa se caracterizaba ya en aquel entonces, era su capacidad de no quejarse por situaciones difíciles, no venir todo el tiempo a golpear la puerta a pedir recursos. Él sabía que había una crisis, él sabía que cada cual tenía que arreglarse de la mejor manera posible. Sabía que no era tiempo para ponerse a lloriquear por lo que le había tocado,
a todos, para todos la situación, y sobre todo para el pueblo, la situación era muy difícil. Él entendía, en definitiva, hoy se lo decía alguien, él entendía que no sirve la política de la frazada corta, simplemente de tirar para sacarle a otro, sino que el gran desafío era lograr que Argentina se recuperara, creciera, y en definitiva hacer la frazada más larga y no simplemente tironeársela. Esta es un atributo que Miguel tenía, que muy poca gente en la política argentina tiene. El yo le saco al de al lado es lo más común. Entender que eso no sirve para nada, que en todo caso es una cuestión de patas cortas, me parece que era una gran virtud, coincidíamos en estos temas, que en un momento en que casi todo el mundo pedía, él no pedía, él admira en circunstancias difíciles. En esa última reunión que mantuvieron el 11 de marzo, como usted miraba recién en su agenda, ¿cuáles fueron los temas que abordaron, si se puede saber? Sí, el tema que abordamos es cómo construir de vuelta una alianza de consenso federal más amplia, si era posible hacerlo. Por eso, después de una reunión a solas, también hubo gente de Buenos Aires. Cuando digo gente, estoy hablando de una persona para respetar los protocolos. Alguien de Buenos Aires, alguien de Córdoba, alguien de Capital y alguien de Mendoza. Porque de lo que se trataba era de repetir esa experiencia, dándole toda la fuerza que se pudiera. En una elección legislativa suele ser un poco más fácil a la polarización extrema, como las hablamos precisamente. ¿Le comentó en esa reunión que se preparaba para el 2023 volver a la gobernación o, bueno, ser candidato a gobernador? ¿O lo veía a las elecciones que vienen y esta construcción también como parte de un proceso más a mediano plazo? Yo le diría que en lo más inmediato parecía, y digo simplemente parecía, no hago afirmación, parecía como que pensaba en pasar por una senaduría nacional, sí, y en eso tenía mucha confianza, y él después se vería llegado. Roberto, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes y, en fin, supongo que todos tenemos un gran cariño por un gran dirigente y sobre todo una gran persona. Gracias.